escrito por John Foxe. Es una descripción sobre las persecuciones de protestantes, principalmente en Inglaterra, y a otros grupos de siglos anteriores, los precursores de la Reforma Protestante, a través de la cual el linaje de la Iglesia de Inglaterra puede ser rastreado. Fue el proyecto de publicación más grande hecho en Inglaterra hasta ese momento. Hoy en día, leer sobre el final de estos grandes pilares de la fe nos inspira a terminar la carrera que empezó hace 2000 años. Su sacrificio fue morir por el Evangelio. El nuestro es vivir por el Evangelio. Al comenzar descubrirá la vida de estos grandes hombres allá atrás, el sacrificio de ellos. Verán lo poco que hemos hecho nosotros, como vagabundos, dijo Pablo en Hebreos 11, en pieles de ovejas y de cabras, despreciados y maltratados. ¿Cómo se comparará nuestro testimonio con el de ellos? Y nosotros queremos todo muy cómodo. Los siguientes son extractos del libro Los Mártires de Foxe. Esta es una lista de algunos de esos hombres de la iglesia primitiva y la manera en que recibieron su corona. Su muerte fue causada por la fidelidad que tuvo al predicar la palabra contra los asesinos y traidores de Cristo. Se enfurecieron tanto al punto que lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta matar. Alrededor de 2000 cristianos sufrieron el martirio debido a la persecución que hubo en motivo de Esteban. El siguiente mártir que encontramos en el relato según San Lucas en la historia de los Hechos de los Apóstoles es Jacobo, hijo de Zebedeo. 10 años después de la muerte de Esteban ocurrió este segundo martirio. Se nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento debido al extraordinario valor e intrepidez del apóstol. Cayó a sus pies para pedir perdón, se profesó como cristiano y decidió que Jacobo no iba a recibir solo la corona del martirio. Por lo tanto, ambos fueron decapitados juntos. Nació en Betsaida de Galilea. Fue llamado primero por el nombre de discípulo. Fue azotado, echado a la cárcel y crucificado en el año 54 después de Cristo. Trabajaba como recaudador de impuestos y nació en la ciudad de Nazaret. Desempeñó sus labores en Partia y Etiopía, país en el que sufrió el martirio al ser asesinado con una alabarda en la ciudad de Nadab, en el año 60 después de Cristo. Era el hermano de Pedro y predicó en muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. De ahí el término Cruz de San Andrés. Entre muchos otros santos, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y luego crucificado. El emperador romano Nerón buscó muchas razones para condenarle a muerte, y que, cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente que huyera de la ciudad. Finalmente quedó completamente persuadido y Pedro se dispuso a huir. Pedro, llegando a la puerta, vio al Señor Jesucristo acudiendo a él, a quien adorándole le dijo: Señor, ¿a dónde vas? A lo que él respondió: a ser crucificado de nuevo. Con esto, Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Fue crucificado cabeza abajo con los pies arriba por petición propia, porque, en palabras suyas, era indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que su Señor.
También el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, tras su enorme obra por el Evangelio de Cristo, fue perseguido bajo Nerón. Los soldados lo sacaron de la ciudad y lo llevaron al lugar de las ejecuciones, donde después de haber orado dio su cuello a la espada. Predicó en varios países y habiendo traducido el Evangelio de Mateo al idioma de la India, lo propagó en aquel país. Finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras. El evangelista fue el autor del evangelio que lleva su nombre. Viajó con Pablo por varios países y se supone que fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. El discípulo amado fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en una caldera de aceite hirviendo. Escapó sin daño alguno milagrosamente. Domiciano lo desterró a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Nerva, el sucesor de Domiciano, lo liberó. Fue el único apóstol que se escapó de una muerte violenta. Y a pesar de todas estas continuas persecuciones y terribles castigos, la iglesia crecía diariamente, profundamente arraigada en la doctrina de los apóstoles y los varones apostólicos, y regada abundantemente sobre la sangre de los santos. La promesa de Dios para ella, para la iglesia elegida en ella, fue de darle una corona de vida. Jesús la llama la corona de la vida. Una corona es para aquellos que se han esforzado, aquellos que ofrecen sus vidas a Dios, ya sea por el sacrificio diario o por el derramamiento de su sangre como sacrificio supremo de sus vidas, a ellos les será dada la corona de la vida. Pero cuando uno piensa en aquel grupo pequeño, cuyos miembros fueron aserrados, entregados a los leones, perseguidos y expulsados para allá y para acá, y sin embargo se mantuvieron fieles a la palabra, ahora esto definitivamente tendría que ser Dios. ¿Cómo es que sobrevivieron la batalla de la fe y aún perseveraron? Ese es el milagro. Un elegido no puede perseguir a otro elegido. Un elegido no puede dañar a otro elegido. Son los réprobos quienes persiguen y destruyen a los elegidos. Y aquellos réprobos son muy religiosos. Vienen de la línea de Caín, la simiente de la serpiente. Odian la simiente verdadera y harán todo lo posible, aun en el nombre del Señor, para perseguir a los elegidos de Dios. Y en el tiempo final harán lo mismo. En el Concilio Mundial de Iglesias, cuando se unan todas las iglesias, ellos perseguirán a la novia, tal como lo dijo el hermano Branham. And they're going to bring a persecution on pretty soon and shut up all the churches. You see that. And churches like this who's not denomination, they'll use them for storehouses. And if any man goes and offer a prayer for anybody else that don't belong to the economic movement, will be shot on the spot. Amen. It's already. Con este gran poder, los sistemas eclesiásticos perseguirán al novio. Esta imagen tratará de prohibir que la novia predique y enseñe, etc. Sus ministros serán prohibidos de dar consolación y verdad a los que la necesiten. Pero antes de que el anticristo en persona tome control total sobre el sistema mundial de iglesias, la novia será arrebatada para irse con su Señor. Dios cogerá a su novia para la gran cena del Cordero. ¿Estará usted dispuesto a ser un mártir por él? Incluso si usted tuviera que enfrentar la muerte o negarlo, ¿lo enfrentará usted? Amén. Oh, ¿no les hace sentirse bien? I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lion's den. Puedo imaginarme aquellos santos de años atrás, antes de entrar al circo romano, comenzando a subir esa cuesta, esa subida, hacia el foso de los leones, diciendo: Nación caminamos
a la bella mansión.